Del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy acabamos de escuchar este episodio que es un episodio de un pequeño milagro, ¿verdad? Bueno, un pequeño gran milagro. Podríamos decir que es un episodio donde Jesús hace una maravilla de controlar el clima. Hay un gran viento, hay una gran tempestad, hay una amenaza de que la barca pueda volcar y que puedan caer todos en el lago. Y Jesús en ese momento está durmiendo. Nosotros podemos hacernos la pregunta: ¿quién es Jesús? Ciertamente vamos a responder de distintos modos. Jesús es aquel que cura a los enfermos, que anuncia el Evangelio, que expulsa a los demonios, que resucita a los muertos, que controla el viento, que perdona los pecados. Y si nosotros tuviéramos que resumir estas palabras de Jesús, ¿cómo las resumiéramos? Yo creo que la palabra clave es que Jesús es todopoderoso. Por el mismo hecho de ser Dios, es todopoderoso. Y a veces nosotros no le damos importancia o no le damos realmente lugar a esta palabra, porque cuando nosotros hablamos de que Jesús es todopoderoso, la primera cosa que se nos viene a la mente es: Jesús es capaz de perdonar pecados, Jesús es capaz de hacer milagros, pero Jesús que a pesar de que es capaz de hacer todo eso, en nosotros, ¿qué hace? ¿Qué hace Jesús? Para esto yo me quiero remitir ahorita un poquito a la primera lectura del día de hoy. Seguimos siempre leyendo el segundo libro de Samuel. Estamos en el episodio donde se denuncia el pecado que David ha cometido con Betsabé, la esposa de Urías. Para darles una breve síntesis de esto, es que David, cuando envía a su ejército a la guerra, se queda él en el palacio, se ve a Betsabé, se mete con ella, queda embarazada, llama a Urías para querer tapar un poquito ese error. Urías no le hace caso a David y entonces al final lo envía a matar. Llega el profeta Natán y le denuncia ese pecado diciéndole, dándole una parábola y diciéndole: ese hombre eres tú. Y son palabras muy fuertes porque David, al escuchar la parábola de Natán, condena al hombre de esa parábola, y escuchar del mismo profeta: ese hombre eres tú. Ahí es donde nosotros muchas veces, queridos hermanos, nos damos cuenta: sí, Dios es todopoderoso, pero yo tengo que dejar que ese poder de Dios obre en mi vida. A pesar de haber sido perezoso, a pesar de haber sido un adúltero, a pesar de haber sido un mentiroso, a pesar de haber sido un manipulador y a pesar de haber sido un asesino, David siempre se mantiene frente a los ojos de Dios como un hombre según su corazón. ¿Por qué? Porque siempre sabe regresar a la voluntad de Dios y dejar que el Todopoderoso obre en su vida. Cuando nosotros hablamos de Jesús como todopoderoso, no tenemos que pensar en cosas grandes, queridos hermanos. Tenemos que pensar en el Todopoderoso en el corazón. ¿Cómo está el poder del Señor obrando en nuestro corazón, obrando en nuestra vida? Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.